Graba. Adelante. Buenas tardes. A ver, lo que estoy haciendo ahora mismo es, lo que hice antes fue un trabajo de presombreado con distintos colores, ¿vale? Por líneas de panel y por paneles. Pero eso lo quiero explicar cuando estén todos los compañeros ya conectados. De momento lo que quiero hacer es solamente pintar un ala para que se vea en comparación el efecto que tiene respecto al ala sin pintar, ¿vale? O sea, no voy a Ujú. hacer tampoco nada más. Y Ok, realmente esto es H66 de Hobby Color muy diluido y lo tiro. ok. En un orden civilizado, primero Ujú. habría que haberle dado la parte azul de la parte de abajo. Pero bueno, Ajá. como lo que quiero es mostrar sobre todo el trabajo inicial de presombreado, no me importa. Luego lo que voy a hacer es dar el trabajo de presombreado por abajo para luego dar el azul, sin Ok. más. El presombreado en la parte baja, ¿qué vas a hacer? ¿Distintos paneles de distintos tonos o...? Igual lo haré por líneas o por paneles. Ok, ok. O, Entiendo que o pro- sí, sí, entiendo que el presombreado lo haces de diferente color porque en este caso es un color marrón, ¿no? Si fuera otro claro, color más oscuro, ¿cómo lo harías? por ejemplo, si en este caso es un marrón, pero si Mm, fuera un verde, yo mm, usaría también un marrón, ¿vale? Y un mm, naranja ujú, en vez de un amarillo, ujú, ¿vale? Si fuera un azul, usaría grises, azules, blancos, ¿vale? Si fuera un gris, distintos tonos de gris, incluso alguno a un gris azulado o blanco, sobre todo, claro, también. Siempre buscando que las tonalidades de abajo, huyendo del negro y buscando colores que oscurezcan, pero dando un tono natural. No el negro, que el negro, por ejemplo, sobre el verde es jorobado de quitar. Y no te digo ya en un tono arena. Yo he silenciado algunos micros para que se centre en la Como imagen podéis ver, del... realmente lo que estoy haciendo es tirar pintura muy diluida a una presión de un bar y medio y la estoy tirando pasando muchas veces. Y no cubre todavía nada. O cubre demasiado. Podría cubrir incluso menos. Pero así es más controlable. Bueno, el que quiera preguntar, levanta la mano. Bueno, vamos a dejar por aquí. Después podrías completar esto con algunas fotitos, ¿verdad, Oscar? Sí, bueno, no he hecho Sí, ninguna, pero sí, no, no, después porque tú sabes que la imagen que da en el vídeo, pues es muy a su manera, ¿no? vamos a ver. A ver si ahí se ve un poquito mejor. Eh, ¿Cuántos estamos? ¿Estamos ya alguno más o Somos seguimos cuatro. Ahora tres? mismo, ahora mismo está el africano, como tú dices, el Hmm. amigo emérito. Sol y emérito. Está Rafa, estás tú y estoy yo. Pero mira, Vale, esto empezaba a las 4:15, 3:15 hora de Berlín. El que se vaya conectando, vale. lo verá después en diferido el resto. Pues para mi querido amigo emérito, esto es lo que había antes, ¿vale? Y esto es lo que hay después de aplicar el H66 con aerógrafo. ¿Por qué he hecho esto así? Hay muchas formas de sacar luces, sombras, colores, matices a una pintura. Muchísimas, tantas como te puedas imaginar tú realmente. La más clásica siempre es hacer un presombreado en negro, ¿vale? Haces un presombreado en negro sobre las líneas de panel y marcando un poquito donde están las sombras y ya está, ¿vale? Esa es la más clásica. Pero como esa es la más clásica y posiblemente la que todo el mundo conozca, pues he intentado otra que es un poco distinta. Hay gente que lo que hace es presombrear por paneles. Paneles enteros, completos, en distintos tonos, ¿vale? Por ejemplo, si es un avión de la US Navy en Segunda Guerra Mundial que son azules, pues lo prepanelan en blanco, grises, azules, amarillos, ¿vale?
Y si es un avión alemán, Segunda Guerra Mundial, pues lo puedes prepanelar en distintos tonos de verde, marrones, naranjas, eh, buscando siempre que lo que uses debajo no rompa demasiado con el color base que vas a usar tú, pero, pero que tampoco lo marque demasiado. Es decir, que no sea el negro es muy difícil luego de borrar. Va a quedar ahí una sombra muy fuerte. Si tú usas un amarillo sobre la arena, va a quedar, como puedes ver aquí, una serie de luces, ¿vale? Pero no va a quedar demasiado exagerado. Si usas un marrón sobre la arena, va a quedar más sombreado, pero no exagerado, ¿vale? No va a ser un negro. Entonces siempre hay que buscar, hay que jugar con colores de fondo que luego faciliten el trabajo que tú vas a hacer de pintura, ¿ok? Y es lo que he hecho yo con este. En vez de hacerlo por paneles, ¿vale? Pues por ejemplo, la parte oscura de aquí la he hecho siguiendo las líneas de panel y en esta otra parte de aquí, que es más clara, con luces, le he dado panel por panel, en una manchita en chiquitito, en amarillo, en blanco, en amarillo, sobre todo para destacar, porque los aviones se ensucian más en las zonas pegadas al fuselaje, porque el motor está aquí, que en los extremos de las alas. Y además los extremos de las alas siempre, bueno, pues tienen más desgaste por la luz, por el sol, por el viento que se mueve. Entonces siempre es más clara aquí que en esta zona de aquí, ¿vale? Y es lo que he intentado simular aquí en la foto. No sé yo si se va a ver bien, pero bueno, si no le haré unas fotos y las subiremos después, Y ¿vale? complementa con fotos, sí. Sí. Y esa es la idea. Entonces, hoy solo lo que quería hacer solo era eso. El enseñaros cómo se puede hacer un prepanelado inicial en- usando algo distinto al negro, ¿vale? Y voy a terminar de pintar en marrón todo lo que es el fuselaje superior y luego haré el prepanelado para la parte inferior, ¿vale? El orden tendría que haber sido la inversa. Siempre se pinta primero el color más claro en vez del más oscuro. Pero bueno, como es una línea recta que va a separar ambos dos, me da francamente igual, ¿vale? Luego le saco yo un poquito más de azul por los lados y punto, se ha acabado, ¿vale? De momento lo que voy a hacer es acabar con la arena en toda la parte superior. Pero para eso me hace falta encontrar la cúpula del piloto o ponerle una goma espuma, que ahora mismo no encuentro la cúpula del piloto, así que voy a proceder a ponerle un trocito de goma espuma recortado y así no arruinamos el trabajo interior. Vamos a ver. Un poquito de por favor. Un comentario nada más. Pepe, no se te ve la imagen, José Luis. Ya no sé por qué. Si no se conecta, sale y vuelve a entrar si quiere. De chiquitito. Vamos a ver si lo puedo meter por aquí. Elegí el trocito de goma espuma más pequeño. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, ahí va a valer. Ahí va a valer. Ok. Pues nada, seguimos tirando pintura. ¿Cómo? Bueno, pues hay que tirar pintura muy diluida, controlando que no desaparezca el trabajo que hemos hecho antes. ¿Vale? O sea, no saturando, sino tirándola muy diluida para que podamos saber cuándo parar. Sin más. Cuanto más diluida estés, más fácil de controlar es. También lo digo, ¿eh? Ojo, yo a lo mejor la tiro menos diluida de lo que deberíais vosotros, pero porque ya más o menos sé el resultado que va a salir y lo puedo anticipar. Pero si lo tiráis más diluido, mejor.
Estoy tirando la pintura de arriba a abajo, en el lateral. Ahora incido en la parte de abajo para buscar el tono que quiero. Si lo podéis ver bien ahí. Hay paneles que se ve claramente distintas intensidades de luz. ¿Ok? Vale. Fuselaje más o menos tirado. Vamos por este ala. Se puede empezar por aquí. Pero si empezáis por aquí, acabamos por aquí, ¿vale? Antes de darle la vuelta. Es decir, antes de atacar por el borde de ataque, que en este caso, hemos marcado ya la parte de atrás. Y siempre vamos tirando pintura hasta que digamos ahí. Ahí es el momento en el que ni el amarillo ha desaparecido por completo, ni el marrón tampoco, y sigue quedando algún atisbo de ahí había algo antes. No sé si lo veis. ¿Vale? Es el momento en que se para. Realmente depende de la maqueta, depende del esquema, depende del avión. Lugares donde se oscurece la maqueta, por ejemplo, como os he dicho, si el motor está aquí, ¿vale? La maqueta se va a oscurecer siempre en las alas, la parte más próxima al fuselaje, ¿vale? En el fuselaje, desde abajo hacia arriba, ¿vale? Y en la zona del timón de cola, donde acaba. Y en la raíz del timón horizontal. Es donde se va a oscurecer. O sea, aquí digamos que hay un oscurecimiento así y así y asá. ¿Ok? ¿Dónde se va a aclarar? Pues se va a aclarar donde le da más la luz del sol, que es siempre arriba. ¿Vale? Esto en tanques, no sé si lo llamáis, creo, luz cenital o algo así. Yo la verdad es que esos nombres científicos no me interesan mucho. Yo voy a lo que yo creo que debería ser el color. Tiro más por lógica que por un estudio concienzudo de las fotografías, la luz, los elementos. No, vamos a ver. Lógicamente, ¿dónde le va a dar más desgaste? Pues le va a dar más desgaste en el borde de ataque, porque es donde el aire le está haciendo más fuerza, ¿vale? Le va a dar más desgaste en la parte de arriba del fuselaje, que es donde el sol está cayendo de plano y más en el desierto, en la parte del motor, arriba, ¿vale? Ahí es donde lo voy a aclarar más. Y en los extremos de las alas. Es donde yo lo voy a aclarar más.
¿Dónde lo declarar menos? Donde los elementos no le castiguen tanto, las partes verticales le va a castigar el sol menos, ¿vale? ¿Y dónde se va a ensuciar más? Donde el motor va a tirar más residuo hacia atrás, cambiando el tono de la pintura, ¿vale? Esto estaría así con estas piezas. Si me dejáis, hago un momento de pausa, cambio de piezas y volvemos. Eh, a ver, mm, chicos, yo les acabo de pasar para abrir el micro a todos, donde nos podamos Buenas saludar. tardes, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. No sé por qué no me veo. ¿Por qué no ¿Por qué te, te no veo lo feo? sé, te lo he dicho Tengo un pelín después, pero aquí eh, estamos. en denante te lo he dicho. Si quieres, sí, Rafa va a preguntar, pero para terminar, José Luis, sal y vuelve a entrar a ver si se te conecta la cámara. Dije, Rafa, Sí, quería hacer una pregunta. Yo siempre tengo la duda. Cuando se pinta el borde del ala este de enfrente, Sí, la separación entre los colores de arriba y de abajo, ¿cómo lo hacéis? ¿A mano alzada o le ponéis una cinta o cómo coño hacéis eso? eso va a mano alzada. Lo vas a A ver mano ahora. alzada. Vale. Sí. O sea, realmente como yo pinto así, Mm, de arriba voy tirando la pintura hacia abajo, mm. ¿vale? Voy comiéndome la parte del borde de ataque que se va a ver desde arriba. Vale. Y cuando le doy la vuelta, luego al revés, Mm. tiro también de arriba abajo. Y no se te filtra la Entonces, pintura, ¿no? él solito va a crearse una línea aquí, Mm, que es un poco difuminada, mm. pero lo suficiente para saber que no está hecho ahí con una regla, ¿vale? Vale, vale. y Se me- otra cosa que se- yo quiero comentar sobre el estilo que ha comentado Oscar sobre pintar muy diluido, que yo lo hago como él ha dicho, porque él me enseñó. A mí me ha pasado a veces hay que esperar que se seque un poquito porque cuando está húmeda se ve el fondo, por decirlo de alguna manera, pero cuando seca opaca y tapa lo del fondo. Entonces yo últimamente lo que hago es, que aunque parezca muy claro, le doy un tiempito que se seque un poco. Pues o bien soplo con el aire del compresor o le meto un poco del Accelerator antiguo secador de pelo de mi mujer. Sí, Porque a veces, a mí me ha pasado eso. Y ahora bueno, cierro otra vez micros para dejar a Oscar que se centre termino con la arena, ¿vale? Esto es un timón vertical de cola, horizontal, perdón, de cola. En las partes que están más cerca del fuselaje lo he puesto más oscuro y en el borde de ataque y el extremo lo he puesto más claro, ¿vale? Este va aquí. Entonces, como veis, el blanco para adelante. Y lo que va a pegar el fuselaje es más oscuro. El efecto que se consigue es este. Vamos a ver. Aquí. La he cagado. La he cagado. Vale, apañado. Vamos. Como dice José, ahora mismo está húmedo y cambia. Vamos a intentar tirarle solo aire. Sigue mojado. Como si miráis mi guante, ahí sale con pintura, aquí no. Solo he tirado aire. Me
pasa un poquito de pintura, yo creo. Pero bueno, se ve que esto está más oscurecido y se ve que esto de aquí está más claro. Vamos a ver si en el otro lado me sale mejor o más claramente. Vamos a ver. Esto estaba pegado al fuselaje y era más fácil. Vamos a coger unas pinzas porque si no, no voy a poder, va a volar. Vamos a ver, quitar. Vale. No sé si la cámara lo permite ver, Por eso lo de las pero bueno, fotos, que lo... sí. Con las fotos se solucionará todo eso. Sí. Vamos a ver. Cago en la madre que lo parió. Volvió a volar. Yo creo que sí. Bueno, vamos ahí. Buenas tardes, Jesús. Vale, y eso estaría ahí. Vamos a pintar la cabina. Estamos hoy rebeldes. Jolín. Y ya hace sol, que ya hace bueno, y está todo hasta las piezas se quieren ir por ahí. Bueno, no pasa nada si saco el algo por dentro, porque luego se limpia con alcohol y punto pelota. Vamos a ver. Limpiamos un poco el guante, que si no me va a dar problemas. Vale. Pues eso sería el marrón. Voy a confirmar que está bien por todos lados. Mira, aquí se ha quedado una mancha un poco fea.
Perfecto. Entonces, con el marrón estaría acabado, ¿vale? Voy a limpiar el aerógrafo y damos en la parte de abajo el presombreado y demás, Vale, ¿vale? abro micro para que puedan eh, expresar opinión. De momento está quedando de puta madre. Sí, 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 Buen sí, 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 trabajo, sí, sí. sí, señor. Todo Buen depende del trabajo. trabajo que quieras hacer antes, ¿vale? Parece, parece que sabe algo. Pero poco. ¿Quieres decir que el trabajo de preparados es casi más importante que la pintura en sí, ¿no? Sí, sí, porque la pintura en sí te va a quedar bien, pero con conocimiento de base, ¿vale? Si no tienes un conocimiento de base, a lo mejor no controlas la dilución, o no controlas cuánta pintura vas a echar, o no controlas dónde echarla más, dónde menos, dónde incidir, dónde no incidir. Pero si has hecho un trabajo de presombreado antes, digamos que todo eso te lo vas a quitar de encima. ¿Que tienes que seguir sabiendo cómo controlarlo? Sí, claro. Pero te va a resultar más fácil, ¿vale? El ir viendo cómo va quedando y no ir calculando, tengo que darle más pintura aquí o tengo que incidir menos. O aquí la tonalidad se me ha pasado, tengo que mezclar y tirarle un color más claro. O no. Digamos que es ir, vas viendo lo que quieres hacer. O sea, con el trabajo de presombreado antes, ya sabes por dónde vas y vas viendo el resultado que estás obteniendo en el mismo momento. No tienes que imaginarte después cómo va a quedar si lo aclaras, o si lo oscureces, o si lo haces esto, si lo haces lo otro. Ya lo estás viendo en el momento, ¿vale? Ujú. Por Es que eso me te ahorra gusta un poco de mucho porque trabajo. otras personas que he visto que presombrean, luego les queda la pintura como muy plana, ¿no? Porque como todo no Claro, deja de ser igual, pues se queda todo claro, igual. claro. Y sobre todo lo que pasa muchas veces es que como cuando le has presombreado con negro, Mm, ¿vale? mm, El negro, como digo, es un color muy difícil de quitar si no utilizas pues esquemas muy, muy oscuros, ¿vale? claro. O grises, que el negro, bueno, más o menos es parte de su arco de colores, ¿vale? Mm, En azules, en verdes, en arenas, en camuflajes lagarto, es muy complicado quitar el negro. Muy, muy, muy complicado. Entonces, por eso, si usas colores que son más afines al esquema que estás usando tú, pues te va a costar bastante, bastante menos el obtener luego un trabajo de pintura mm, distinto. E insisto, el trabajo de presombreado te puedes complicar mucho, como le enseñé yo aquí al compañero, tapando paneles, panel por panel y haciendo un trabajo panel por panel, que el resultado también es espectacular, pero es más trabajoso, ¿vale? O puedes hacerlo como lo hago yo a mano alzada, que tampoco, lo habéis visto, tampoco es que sea un resultado malo al final, ¿vale? ujú. Solo hay que saber, usando la lógica, dónde oscurecer y dónde aclarar. ¿Qué colores le van bien a una arena o qué colores le van bien a un verde? Pero eso es, como digo, es lógica también, porque el arena en realidad es una mezcla de marrón, perdón, de rojo, amarillo y negro. Eso es el marrón, ¿vale? Entonces, con colores base, ¿sabes? Si la mezcla original sería rojo, amarillo y marrón, pues, o sea, rojo, amarillo y negro, pues sabes que tiras un rojo por aquí más amarronado, o tiras un amarillo, o tiras incluso un blanco para sacar una luz pura, pues más o menos lo vas sabiendo. El verde, pues el verde es amarillo y azul. Pues sabes que si coges un amarillo y le echas un tinte, por ejemplo, un negro o rojo, le vas a sacar una naranjilla o algo así, vas a estar en el mismo franja de colores, ¿vale? Es ir jugando con ellos, ¿ok? Abajo va en azul. Espera un momento, voy a por las instrucciones. ¿Dónde estáis? Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. El esquema original es... Vale. Esquema original. Es este, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí en el esquema original? Tenemos que las líneas
azules, es una línea recta, ¿vale? O sea, no tiene ningún tipo de mano alzada aquí, ¿vale? O sea, es recto y recto, con lo cual yo me he pasado un poco por abajo respecto a lo que sería esta, me he pasado un poquito, pues consistiría en ponerle una cinta tamilla en la parte de arriba, ¿vale? Y luego ya se pinta azul. Pero vemos que además tiene amarillo, blanco y blanco aquí atrás. Pues entonces lo que voy a hacer va a ser presombrear, ¿vale? El azul donde corresponda, no tocar la parte que va a ir en amarillo, ponerle blanco en la parte que va a ir en blanco para ya crearle una base inicial buena, ¿vale? Y el azul lo vamos a hacer con... Es un azul cielo, no le puedo meter un azul oscuro, salvo para donde yo quiera sombrearlo, ¿vale? Le voy a meter un azulito y un par de grises, yo creo. O incluso blanco y grises, en vez de azul. Voy a jugar con el gris para sombrear el azul. El blanco para darle luz. Porque Mm, si uso un azul va a ser complicado luego sacarle, a no ser que lo utilice, por ejemplo, aquí. Aquí, por Oscar, ejemplo, es una zona muy perdón, sucia. perdón, Oscar. Quedan 4 minutos de quedada. Bueno, pues entonces voy a Eh, explicar lo que voy a hacer, lo voy haciendo yo exacto. mientras y así cuando Nos retomemos conectamos ya 10 está minutos tirado. después. Ya, vale. Mira, una ¿Sí? pregunta en relación a todo esto. Dime. Por el costado, tú te pasaste con el marrón a la parte que va en azul. Una vez que Eso es. enmascares, ¿vas a tratarlo de alguna manera antes de pintarlo de azul esa zona? Pregunto. No voy a enmascarar antes de pintar. Es decir, solo enmascararé cuando ya esté presombreado aquí y vaya a pintar el azul. Sí, pero la zona del costado, que está en marrón, Sí, pero va a ir en azul, sí. ¿le vas a hacer algo previo No, antes de dar el azul? no. No. Vale. Si te fijas aquí realmente lo que va a ir en azul es nada, el bordecillo marrón que he pintado. Ajá. ¿Ves aquí cómo se ve bien? ¿Ves aquí cómo se ve bien en las zonas que está pintando Sí, presombreadas antes? sí. Apenas incide. Oye, pero espérate, tú tienes el esquema que yo tengo, la mitad es azul, tío. Es este. Bueno, pues tú te bajas menos, Ok, ¿vale? Tú te bajas vale, menos, vale. Exacto. Vale. Perfecto. ¿vale? Perfecto. No tiene más misterio. No, 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 Aquí, no, por pues a ver, ejemplo, es que pensaba que era el mismo esquema, pero no veo que el tuyo y el mío difieren. no, este hombre voló varios aviones. Ok. Entonces cada uno lo tendría. ¿Ves que aquí hay una trampilla? Pues la Ajá. trampilla está más clara, por ejemplo. Ok. Vale. Así al sol va cambiando, se van viendo cositas. Perfecto. Lo ¿Ves ahí único la que dice? Sí, lo único a pregunta. la hora de pintar, él sí tendrá que enmascarar la Sí. zona del fuselaje Sí, porque lleva el azul más alto, ¿no? sí. Pero yo le recomendaría que pintase siempre primero el azul, Claro. porque yo soy un cafre, ¿vale? Y he pintado primero el color más oscuro. Lo suyo es siempre empezar por el azul, porque es más Mm, clarito, ¿vale? mm. Sí. Dejarlo secar, enmascarar en su caso, de aquí para abajo, y pintar y demás. No Y sigáis lo, mi orden, luego, pues porque a lo mejor también mi orden está afectado, pues porque yo ahí a lo mejor la experiencia me castiga, ¿vale? A la hora de explicar. Pero él, por ejemplo, vosotros, pues pintáis primero el azul, presombreáis primero, pintáis el azul, enmascaráis lo que no queréis que se os manche, presombreáis y pintáis en la arena. Ese sería el orden correcto, ¿vale? Una pregunta. Las marcas de color blanco-amarillo, hay gente que las pinta antes y gente que las pinta después. ¿Tú qué Sí, prefieres? a ver, se podría pintar antes el blanco y taparlo, o Mm, después. mm. Realmente, no sé, va a ir en blanco luego, sí, o en amarillo, o sea, si es que no tiene... No, lo digo porque es que es más práctico pintarlo antes después. Depende de la maqueta.
Cuando En es este una caso, maqueta así tan... en este caso, por ejemplo. En este caso daría igual porque es una maqueta muy recta, Vale. no tiene muchos ángulos, Vale. no es una maqueta difícil de pintar. Es decir, Ujú. no tiene, ¿cómo diría yo? No tiene dos motores y entre medias de los dos motores, o no tiene un fuselaje con cola partida, o no tiene... No es difícil de manejar. Si te fijas, es muy fácil de agarrar. Bien por aquí, bien por aquí, bien por aquí. Entonces, te permite manejarla muy fácilmente, ¿vale? Cuando son maquetas más complejas, más grandes, a lo mejor píntalo antes, ¿vale? Píntalo antes, lo tapas, lo cubres y te olvidas ya de ello y ya pintas el resto. El Pero resto de, cuando una pre- maqueta es así de simple, el resto de, no... el resto de preguntas después que nos quedamos con la palabra en la boca. En 10 Ok, minutitos, compañeros. ¿Vale? vale, vale, Venga, hecho. hasta ahora. Vale, pues lo que he hecho ahora en esta pausa ha sido pintar el presombreado de la parte de abajo, a mano alzada y a grosso modo, sin complicarme mucho, ¿vale? ¿Cómo? Pues he usado tres colores, básicamente. He usado un azul XF18, que es este, así oscurito, ¿vale? He usado un XF2 para marcar tanto lo que luego va a ir en blanco, que son estas partes del ala, como los bordes de ataque, la parte de abajo de las tapas de radiadores de los tres, ¿vale? Y un XF53 para darle alguna sombrita así un poquito más clara por el resto de las alas, como podéis ver ahí o ahí, ¿vale? Y le he pintado algún panel con el azul, con el XF18. ¿Ok? No has hecho, Pero no has todo a mano hecho- alzada sin sí. Y no has hecho líneas de paneles ni nada así en concreto. nada de nada. Ok. Abajo no. ¿Por qué? Por variar. ¿Vale? Yo lo que recomiendo siempre es que probéis. Porque probando cada uno va a encontrar su donde le está más cómodo, donde le gusta más. Cada uno tiene una técnica de pintura, ¿vale? Y cada uno tiene unos gustos. Y, y nadie te puede decir lo que corresponde, ¿vale? Si a ti te gusta más que se vean las líneas de panel, líneas de panel. Si prefieres paneles sueltos, paneles sueltos. Si lo quieres todo así un poquito de pupurru integrado, pues como he hecho yo por la parte de arriba. Es un punto intermedio, ¿vale? Ok. Pero yo recomiendo que probéis. ¿Por qué? Porque se puede borrar. O sea, cuando le das con un poquito de alcohol y agua, o sea, alcohol y papel de cocina, y te llevas todo. Y ya está. ¿Qué has tirado pintura? ¿Cuánto? 1, 2 euros, como mucho. Bueno, pero si aprendes y te gusta lo que has hecho, para la siguiente ya no necesitas tirar pintura. Ya vas a tiro hecho. ¿Vale? Entonces, probad cosas. Probad cosas y buscaos. ¿Vale? Vamos a enmascarar con más miedo que calleja, porque para enmascarar hay que dejar que seque la pintura. Pero no voy a dejar secar la pintura porque no tenemos tiempo en el vídeo, ¿vale? Entonces, yo uso esta cinta. Esta cinta es de Tesa. La encontréis en cualquier Leroy Sí. Merlin o cosas así, ¿vale? Los que tengáis Leroy Merlin, yo aquí no tengo. Pero bueno, en el supermercado de bricolaje de aquí la encuentro. Es de baja adhesión, ¿vale? Lo que significa es que tiene menos pegamento que el resto de cintas, ¿vale? Pega, y si queréis que pegue menos, pues la ponéis encima de un pantalón vaquero, le dais unas palmaditas hasta que digáis, ah, ahí, ahí pega, pero ya no tiene tanto como antes. Se puede seguir haciendo un poquito hasta que la pega desaparezca, ¿vale? Vamos a ver. A enmascarar. A enmascarar. Ahí estaría. Esa es la parte que no quiero que se vea, ¿vale? Me sobra esto y esto no lo tiro. Lo aprovecho.
¿Por qué? Porque cuando tire con el aerógrafo, por aquí se va a colar. Por aquí se va a colar, va a mancharme el fuselaje y me voy a acordar de la madre de Recesvinto. ¿Vale? Ujú. Entonces, para evitar eso, pues lo hacemos así un poquito y le cerramos la salida. ¿Vale? Igual, cortamos otro trozo de cinta, le quitamos la pega y apañado. Oscar, ¿tú sueles enmascarar los pozos antes de pintar? ¿Los Suelo, pintas? pero lo que hago ahora es tener cuidado y no mancharlo. Ok, ok. Pero sí, sería conveniente. Ujú. Cogéis una goma espumas de estas y lo rellenáis o compráis los que ya venden ahora hecho, que ahora ha salido a la venta Mm, la goma sí. espumas para los pozos, que es maravilloso. Es un invento excepcional, pero que ha salido ahora, hace 2 días. Pero si no, bueno, pues lo tapáis o con papel de cocina y pega encima, o con goma espumas, o con lo que veáis. Yo, bueno, he cogido ya un poquito de práctica y no lo suelo ensuciar. Y si los ensucio, y si los repinto un poco, pues lo que hago después es, bueno, retocarlo un poco a pincel y un poco del polvo que va a ir después y ya está. Tampoco. Es decir, yo aquí estoy hablando de maquetas para nosotros, ¿vale? No estoy hablando de maquetas para sacar un oro en el concurso de Win Flim Flim Flom, ¿vale? Aquí esto es para nosotros, para que nos dé gusto a nosotros. Lo demás, haya apenas cuidado. Vamos a ver. Hay que intentar que vaya por el mismo sitio que la otra. Vale, ahí está. Vale. Corto también aquí. Y vuelvo a reutilizar para donde no quiero que me manche. Que sería aquí. Vale. Ahí está. Cerrar el camino. Que es aquí. Donde se junta el ala con el fuselaje. Por cierto, he leído un comentario acerca de los desenfoques con el zoom y demás. Es inevitable. ¿Por qué? Porque no estamos usando la cámara sola, se está usando en un directo. Y entonces en un directo la cámara pierde definición. Pierde capacidades, pierde capacidad de enfoque, pierde capacidad de zoom, no puedes elegir, trabaja mucho más despacio. Digamos que reduce sus prestaciones. Por eso siempre es mejor los vídeos grabados que los vídeos en directo. ¿Vale? Vídeo grabado enfoca mucho mejor, te trae el zoom, te lo trae, te lo lleva, te lleva el enfoque donde tú quieras. Aquí está en automático, va a su bola, ¿ok? Entonces, lo siento, majo, pero no podemos, si grabamos en directo, es lo que hay, ¿vale? Bueno, vamos a pintarle vamos a ponerle por delante. Vamos a hacerlo en 2 cachos, yo creo. ¿Por qué? Porque los escapes me van a tapar mucho. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo aquí, me va a valer. Y si yo pongo este otro aquí, me va a valer. Vamos a ver. Mientras estás enmascarando, Oscar, Sí, cuando se empieza por la parte baja,
¿hay los mismos riesgos de que la pintura se vaya después de enmascarar a la parte alta o no? Igual, Igual. igual. Lo único que ocurre es que se pinta siempre lo más claro primero, Ujú. porque cuando tú tiras lo más claro sobre lo oscuro, te va a costar más sacar el Sí. tono claro, ¿vale? Si tú tiras el oscuro sobre el claro, obviamente vas a cubrir mucho mejor y a la primera, Ujú. ¿vale? Por eso el orden siempre es pintura más clara primero, pintura más oscura después, porque te vas a tener menos problemas con el oscuro tapando que al revés, ¿ok? Vale, vaya. No se quiere separar de mí. Ha cogido cariño. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues ya está. Enmascaraico. ¿Qué colores os dije yo para el azul de la panza? Yo creo que este va a ir bien. Sí. H67, ¿vale? Es un azul huevo de pato. Pero no me acuerdo si os dije otro. Creo que no, pero no sé. Este tiene que ir bien. Sería bueno, Oscar, que con la foto, bueno, pudieras poner las fotos como está ahora con los botes para el Ujú. presombreado, ¿verdad? Igual que con los que hiciste el presombreado de la parte alta. Ok. Por favor, Hoy sin favor. Bueno, faltaría. no, para eso te estamos pagando. Falta. Hombre, por supuesto, me ha llegado ya el pago de este mes. Habréis recibido el cargo en vuestras cuentas bancarias, Sí, sí, supongo, sí, sí, ¿no? sí. Claro, Sí, claro. sí. Sí, sí, Lo yo los he que recibido sin problemas, ¿eh? O fue sea, complicado conseguirlo en francos suizos, pero nada, pero bueno. no te preocupes, llegan, llegan. Aquí admitimos de todo. Aquí admitimos francos suizos, dólares, oro judío, lo que sea. Es Suiza, tío. Aquí Ujú. no hay problema. Están buscando en Polonia el tren del oro de los nazis. Sí, muchacho, desde hace Pues está aquí. décadas. ¿Qué coño van a buscar por Polonia? Eso llegó aquí hace 80 años ya. Ay, bueno, pues vamos a ver si ya está. Estaba la pintura un poco fosilizada. Vamos a ver. Voy a cerrar, que sale mucho. ¿Y qué aerógrafo usas? Me da igual. El del chino vale. ¿Ok? El del chino te vale. No necesitas invertir 150, 200 o 300 pavos en un aerógrafo. Este es un Badger, un aerógrafo americano. El Velocity y el Patriot, ¿vale? Esto es un hierro. Me gusta porque es un hierro. Pesa mucho más que uno normal, Ujú. pero se limpia súper fácil, se trabaja súper fácil y si se te cae no le pasa nada. Está hecho de acero de Wisconsin.
Oscar, te vea como estás pintando y no estás hablando de nada. La otra vez estuvimos hablando entre personas del grupo, la próxima mesa de trabajo de aviones, que queda todavía a tiempo, y habíamos dos grupos, creo que te comenté, uno que tira por el Mosca republicano y otros, o sea, tres por en ese momento, ¿no? Mosca republicano y otros tres por el Pacífico, sin decidir por qué bando, sino simplemente en el Pacífico. Ahora, Ujú. eh, ¿nos puedes comentar un poquito para ir viendo nosotros en lo que estás pintando, vamos, Vamos a ver. pros y contras de unos y de otros? El contra más grande que tiene el Mosca es que los esquemas son verde y azul. Y se ha acabado. Es decir, en este vais a aprender arenas y azules y otro sería verde y azules. No hay más contra. Es una maqueta fácil de encontrar hoy en día porque además ha salido hace poco. Hay moldes nuevos, hay moldes muy nuevos y que son mucho mejores que el Eduard antiguo. Entonces, fáciles de encontrar, no a un precio demasiado y ya está, sería perfecto. Ya está, si hay motivación, ideal. Pacífico. Pacífico tienes la virtud que tú dices, es que son todos azules. No, porque hay azules y azules. Dentro de la misma época hay dos o tres azules. Dentro de la misma época tienes azules tricolores, tienes azules con panza en blanco, tienes azules mezclados, tienes azules oscuro todo él, el midnight. Tienes, entonces, por ejemplo, hablo de la Navy, por ejemplo, si fueran japoneses, pues no te digo nada, porque sería desgastes en metalizado, por ejemplo, el verde con desgastes. Entonces, ya también de lo que os queráis meter. Ahí ya dependerá de las guerras en las que queráis entrar. A mí, ahora si queréis os enseño, me da igual, porque le estoy haciendo dos, dos US Navies a un amigo y ahora los enseño. Vale, esto está. Dejemos que seque y vamos a trincar esto con las pincitas. Ay, mierda, espérate que dejo el aerógrafo y lo cojo bien. Vale. Ya está. Vamos con esto. Vamos a ver. Y esperemos que el marrón no se haya ido ahora. ¡Ah! Se va. Mierda. ¡Ah! Se arranca. Me cago en... Por eso hay que dejar que seque bien la pintura. Para evitar esto. Pero bueno, no pasa nada. No, pero nos viene Ahora os bien digo que, cómo... pero mira, nos Ahora viene os bien digo que, cómo arreglarlo. exacto, eso te iba a decir.
Este es mi guante. Vale. Bueno. Así. A lo mejor así se ve mejor. Así se va a ver mejor. Pues hola, preguntas. Abro micros. Vale. Lo que veis aquí. La línea está creada, ¿vale? Pero bueno, no se nota tanto porque está muy abajo. Y la luz no lo deja ver bien. Da justo el destello en la línea de separación. Coincidencia. Pero aquí se va a ver a lo mejor un poquito mejor. Sí, ahí se ve bien. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues lo que os decía. La pintura cuando no se deja secar, aunque sea una cinta de muy baja adhesión, te puede llevar cachitos de pintura. ¿Vale? El error que cometemos ahora es coger el marrón y pintar sobre ese agujero. ¿Vale? Si pintamos sobre ese agujero, lo que va a ocurrir es que se va a quedar todo marrón, pero va a ver la pintura como que hay dos alturas. ¿Vale? Porque toda la pintura que echéis... He perdido mi varita mágica. No sé dónde está. No sé. Bueno, toda la pintura que echéis en ese agujero, ¿vale? Va a quedarse aquí dentro del agujero, pero también se va a quedar fuera, con lo cual vais a seguir aumentando el escalón, ¿vale? Lo que hay que hacer es, con una lija muy finita, o una 1200 o una 2000, con agua, darle un poquito en la zona, ¿vale? Pintáis el color que sea, por ejemplo, en este caso yo pintaría azul, y mañana pondría la cinta y pintaría en la arena, ¿vale? Pero al día siguiente, dejándolo secar bien, ¿ok? Aquí igual, aquí no haría falta el azul, aquí solamente sería pasar la lija con agua al 2000 un poquito, ¿vale? Igualar esto, la misma altura con lo que va alrededor, que no haya escalón, sino que sea una bajada progresiva, en vez de la raya donde se ha ido la pintura, y pintarlo en la arena directamente, teniendo cuidado de enmascarando aquí para que no se vaya para abajo y ya está, ¿vale? Y aquí, que se ha ido otro poquito, idem. Estáis haciendo un avión de la US Navy y os pasa esto. Perfecto, no hagáis nada. Ideal. Ideal. Cogéis un XF4, que es esta pintura, que es el color que usaba la Navy como base para pintar, el anticorrosivo, ¿vale? Y entonces con un pincelito muy finito pintáis el agujero solo con esto, ¿vale? Y os va a quedar esto que os voy a enseñar. ¿Dónde estás? Aquí. Y os va a quedar esto, ¿vale? Un efecto de viejo, de descascarillado, de uso, pero que realmente es pintura que se me ha ido cuando le quito las máscaras de los numerales, ¿vale? Pero en una Navy lo puedes solucionar perfectamente y lo camuflas, ¿vale? En un japonés también lo puedes camuflar, ¿vale? Porque son aviones que se desgastan mucho, pero estos de la Luftwaffe no, ¿vale? Aquí no lo puedes hacer. Aquí tienes que lijar y tirar la arena después, ¿vale? Y esto es lo que hemos conseguido hoy. Cariño, No sé si se ve bien ahí. Algún panel, alguna sombra se ve por aquí, yo creo. Sí, se ve un sombreado Sí, por ¿no? zonas. Sí. Sí. Es que Detrás ya os de, digo que la cámara aquí, luego haré fotos y eso, se verá en tu mejor. Pero, mano por ejemplo, izquierda, detrás de la si os rueda. fijáis los rayadores, se ven más claros que el resto, ¿vale? Le damos otro aspecto. Y por arriba igual, está distinto.
¿vale? Así que preguntas, cuestiones, arrebatos. Solo recordar que quedan 8 minutos. Pues 8 minutos de duda, chicos. Vale, por ejemplo, los radiadores Sí, más claros vale. Por destacar. No es real. ¿Vale? Eso es efectismo. Eh, Generas, generas unos puntos de luz, Sí, ¿vale? Externos al resto. Lo ujú, resaltas, lo marcas. Cuando el avión esté así no lo vas a ver. Pero sí que es cierto que cuando tú muevas el avión vas a notar que tiene sí, distintas tonalidades por debajo, ¿vale? Como además la mierda que vamos a tirarle del motor y los humos van a ir pegado al fuselaje, no por arriba, sí, va a saltar más para afuera, ¿vale? vale, Muchas vale, sí, veces, sí. muchas veces nos critican, pues porque es que el remachado no es real. No, claro que no, claro que no. Pero si tú esta maqueta, que está remachada, la pasas luego un óleo sepia por encima de lo diluido, el óleo sepia se va a ir a los agujeritos y las líneas de panel y te va a saltar mucho más. Va a ser mucho más llamativo, mucho más. El Sí, sí. desgaste va a ser mucho más marcado, ¿vale? Entonces, a veces tenemos también que jugar con que esto no es un avión de verdad. Esto es. Algunos dicen que es un juguete, otros dicen que es una obra de arte. Entre medio de esos dos campos, quedaos con lo que os guste, ¿vale? Hombre, es una representación, al fin y al cabo, de, Por de la eso. realidad. Entonces, pues, Ay, no termino ahorita. considero que tiene que tener un poco de todo. Por eso. Ahí cada No, uno tiene que encontrarse cómodo y decir, pues yo os lo quiero Hombre, que se noten más los desgastes, pues yo quiero que se noten menos. Y cada uno tiene que decir lo que le gusta a él, ¿vale? Dentro de unos límites, claro, para que no te crucifiquen. Pero la idea sería esta. Yo creo que más o menos se pilla. yo normalmente cuando he pintado, lo que he buscado ha sido, digamos, o sea, cuando he pintado, cuando monte he pintado, al final lo que busco es que lo que yo estoy haciendo se parezca a la referencia. Entonces tú Claro, pienso que en una foto, incluso cuando está, hombre, si estás encima de él, no, pero cuando está a una distancia normal, tú no vas a ver todos los remaches, no vas a ver todas las claro, líneas de panel, algunas, tu vista va a captar algo tanto de colores como de remaches, como de esto, como del otro. Entonces, yo pienso que al final es lo, lo que tenemos que buscar, o como tú estás haciendo ahora mismo, como decías luego cuando le tires con el sepia, tal cual, es eso que luego tú ves en una foto, que tú ves eh, cuando ves un avión, digamos, claro, de a cierta distancia. claro. Pero es lo que te decía, realmente tú, cuando, cuando miras una fotografía de época o miras una foto de un avión, no sabemos realmente las tonalidades que tenía. No sabemos qué es lo que saltaba por debajo de la pintura cuando salía la foto, porque ves unas zonas más claras, unas zonas más oscuras, pero no sabemos cómo es. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar simularlo desde nuestro punto de vista. O sea, lo que nosotros entendemos también, porque claro, y ahí ya cada uno tiene su percepción personal. La mía sería esta, por ejemplo. Si lo veo muy oscuro, pues a lo mejor cojo un poquito de óleo ocre y le tiro por donde yo quiera después, ¿vale? Si lo veo muy claro, pues a lo mejor cojo un poquito de siena, de óleo siena, y lo tiro por donde sea, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay que enmascarar ahora y pintar las bandas blancas de las puntas de las alas por debajo, por arriba y en la cola. Pero dejad que la pintura cure. Hasta mañana yo no la tocaba. Con cinta, ¿vale? Y mira, Los ¿dónde va? que impriman antes, hombre, si tú imprimas la maqueta antes, en teoría la pintura se agarra mucho mejor. Sí, claro, por supuesto. Pero yo a mí no me gusta nada imprimar. Es una cosa que yo no he hecho jamás y no me niego. ¿Por qué? Pues porque en una maqueta con tanto remache, le doy imprimación, le doy una capa de pintura, luego le voy a dar una capa de barniz brillo para poner las calcas.
las calcas, una capa de barniz brillo para tapar el silvering de las calcas y una capa de barniz mate. Aunque os parezca mentira, eso tiene capas para aburrir. Y el remache no es tan profundo, Ujú. ¿vale? Entonces, si le podemos quitar capas, el remache va a absorber más el óleo que le tiremos después, que es otra capa más, Ujú. ¿vale? Entonces, la imprimación suele ser muy gruesa y suele ocupar más que, imaginaos, o sea, aquí es el presombreado, el arena, el barniz, el barniz, el barniz y el óleo. Ya tiene capas. Si encima le meto una capa gruesa de imprimado, pues claro, si enmascaras y le quitas la máscara antes, y le pones la máscara antes de que haya curado la pintura, pues te pasa lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Que se me ha llevado ahí un cachico, ¿vale? Sí. Pero bueno, se puede corregir, se puede llevar, ¿vale? De todas maneras, también depende qué tipo de pintura no uso, porque si uso acrílico tiene que llevar imprimación sí o sí, que es por lo que yo no uso, yo uso tamilla o yo no Las, uso acrílica. las nuevas de Atom se pueden pintar sin imprimación. Ok. Eh, yo antes, bueno, pues he estado un tiempo parado, ¿vale? Unos años parado. Pero yo antes muchas veces pintaba directamente con tamillas sin imprimar. De paso, yo todavía no he imprimado porque, como dice Oscar, no me termina de convencer el tema. Y yo he pintado tamillas agarrado. Sí, Es que sí, No sé. tamilla no es acrílico, tamilla es una laca. sí, es la Claro. K. Sí, también te pone acrylic, paint, no sé qué, pero esto es laca. Aún así, si la pintura no le das tiempo, pues oye, Sí, es como todo, se la se la lleva, lleva. sí, Si el sí. plástico de la maqueta está sucio, si está con grasilla en los dedos, si está, pues se lo lleva, porque se adhiere peor. Pero No, bueno, pero ha venido bien que pasara eso porque así lo hemos visto todos. claro, pero es eso, la solución la puedes convertir en una ventaja en ciertos esquemas, como el de la US Navy o como un japonés, o se puede corregir fácilmente con una lija 2000 y un poquito de agua. Mm. Porque es lo que os digo, o sea, si tú pintas aquí arriba, vas a ir aumentando la capa de pintura. Pero si aquí hay un agujerito, así entre medias, el agujerito entre medias también va a tener pintura, pero nunca va a alcanzar a los bordes de arriba. Entonces va a ir creciéndose al mismo tiempo, tanto el agujero como el escalón. Por Mm. eso hay que Mm. Mm. pasar la lija para que el escalón no sea recto, sino que sea, pues como lo hacen los chapistas, con la masilla Claro. más fácil, Mm. Oscar, ¿vale? Sí, ¿le diste al final le diste la laca de la parienta al avión? Antes de a este, sombrear y poner mal. a este no, Sí. a este no me he querido arriesgar. No me he querido Perdón, arriesgar, he dicho paso. perdón, queda Se menos acaba de el un tiempo. minuto. Se acaba Perdón, el tiempo. Mm. queda menos de un minuto. Nos Hacemos una conectamos y respondo pausita. preguntas, si Exacto, faltan, hacemos ¿vale? una pausa y en 10 minutos nos vemos. Venga, Ok, vale, hasta ahora. chao, chao. 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 Ya. Vale, vamos a ver si consigo. Ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Retiro un poquito la cámara para atrás. Y yo creo que se ve perfecto. Esto es lo que hemos hecho hoy. Este es un presombreado que yo tenía con negros y después un azul huevo de pato encima. Y este es un presombreado con blanco, grises y la pintura muy... Uy, espérate, Oscar, que Uy, claro. Cerré tu sonido sin querer, Oscar. Pero te acabo de mandar la solicitud para que lo conectes otra vez, porque no te estamos escuchando nada. Vale, perfecto. Ahora, perdón. Vale, pues lo que os decía. Y este es un azul pintado sobre un blanco, algunos grises, pero con la pintura súper diluida. ¿Vale? Entonces, de ese a este negro
a este otro, podéis ver cómo puede cambiar la cosa, ¿vale? Es lo que os decía, probad, hacer pruebas, hacer inventos, mm, que no se pierde nada por tirar pintura, que no es dinero. Y el resultado al final, pues oyes, te permite aprender y modificar los efectos que tú le quieras dar al avión, ¿vale? Y no, yo creo que se gana, más que perder, se gana, ¿vale? Dicho esto, preguntas, dudas, cuestiones de lo de hoy. ¿Eh? Espérate, voy a abrir micro, solicitar, Este solicitar, secretario, este secretario que abre solicitar, micros, solicitar. cierra muy decepcionante. No, secretario, bueno, iba a decir lo que iba a decir, pero se está grabando. Eh, Contente, contente. no. A ver, Oscar, por aclarar la duda que te comenté antes sobre la laca, que dices que no te Sí, arriesgaste al final de darlo, no, ¿por qué motivo? pues porque pensé que quedaría mejor con unos esquemas en marrón, amarillo y blanco. Vale, pero el tema de lo de la laca era para después hacerle los desgastes en aluminio, ¿no? Claro, pero luego lo estuve pensando y estuve valorando y no encontré tantas referencias de desgaste en aluminio como yo pensaba, con lo cual, como no iba a poder hacerle tanto machaque, dije, pues es mejor meterle variedad cromática. Le va a dar un hombre, resultado mejor. hombre, si Perfecto. el tipo vivió cuántas misiones o sea, en un par de No, semanas, ¿cómo? el tío estuvo un año ahí en el norte de África dándolo todo, pero sí es cierto que usó muchos aviones. No tuvo uno. Pero en un momento dado, el avión no tenía mucho tiempo de uso, tampoco podía tener Por desgaste eso, hasta el final. Claro. el avión puede tener un desgaste por efectos de los efectos que puede hacer la arena o el sol sobre la pintura, pero vas a hacer unos desgastes siempre superficiales, de tonalidad, no desgastes de estilo japonés de me llevo toda la pintura y la arranco por delante, ¿sabes? A lo mejor eso se puede ver en el cono del buje de la hélice, en los bordes de ataque de la hélice Claro, pero y alguna piedra que saltara por nada, debajo. olvídate, va a ser, tú ves hay vídeos, hay un vídeo además de un montón de 109 despegando en una pista del desierto. Sí, Y las nubes de polvo y arena que levantan por detrás de ellos es sí, espectacular. O sí, sea, sí, espectacular. Con lo cual eso seguro que desgastaba bajos y se llevaba por sí. delante un montón de cosas. Pero también es cierto que la vida de esos aviones, fíjate, este hombre no sé, creo que usó, no sé si fueron 4 Fs y 2 Gs. Ujú, O sea, 4 o 5 Fs creo usó. O sea, ujú, una barbaridad para un año ahí de servicio. Cada ujú. 2 o 3 meses tiraba uno y cogía otro. No le daba tiempo a... Es como tú Nah, dices, es más bien desgaste en tonos de color que al metal, digamos. claro, te coges, te coges, yo qué sé, un avión japonés que estaba en un atolón del Pacífico y ese tío, desgastes del medio, todos, pero claro, es que hay aviones que empezaron la guerra en el 41 y en el 45 seguían volando. Pues porque estaban Ujú. perdidos en bases, Dios sabe dónde. Entonces, ese avión, pues tiene unos desgastes, pues eso, la pintura encima de mala calidad, ¿para qué queremos más? También Se hay que junta tener en todo, cuenta que cuando se mató este hombre, él se saltó del avión y el avión se estrelló. Si el paracaídas se le hubiera abierto y hubiera sobrevivido por supuesto. hubiera sobrevivido a ese derribo, otro avión nuevo. Sí, sí, Qué sí, tiempo sí. le daba, qué tiempo le daba a que se le Claro, desconchara y todas nada. esas cosas? Y sin Nada. embargo, y sin embargo, un piloto en la misma época destinado en una unidad de 190 en Francia, Mm, pues el avión le duraba un montón. claro. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Porque Ah, buenas tienes las líneas de suministro al lado de casa, Claro. ¿vale? Mm, Tienes equipos mecánicos con todos los servicios en tu base. Y tienes una operatividad
pues en un clima europeo, con sus hangares, con sus cosas, distinta a como estaban estos. Sí. ¿Vale? Los motores no se llenaban de arena, ¿vale? Las reparaciones tenías 1000 medios a tu disposición. Entonces, un 190 de un piloto de esta época le aguantaba, pues a lo mejor un año o año y medio, ¿vale? Si no lo derribaban. En cambio, este hombre, pues el avión estaba donde estaba, en los medios con los que tenían y se gestionaban como podían, con lo cual, pues es más normal que los aviones durasen menos. Y si miráis fotografías de aeródromos alemanes o italianos en la Segunda Guerra Mundial en el norte de África, veréis que había auténticos cementerios de aviones tirados por allí. Claro, y cuando perdieron una unidad, muchas veces a lo mejor la siguiente que le daban sería parcheada, digamos, Claro, o de agosto. y con piezas de los aviones de que estuviesen por ahí tiradas, pues todos o casi todos. Pero ahí con lo cual, incluso pintura improvisada y demás. Eh, Ahí, yo creo que ahí Rafa no lo puede decir. Ahí yo he visto fotografías de miembros de las Panzerwaffe tirando pintura con un compresor ahí en Francia o en las Ardenas y mezclando gasoil como disolvente y, bueno, o sea, auténticas barbaridades lo que se hacía en cada los campos de combate. Claro, claro. Pues esto Lo es que más igual, en el desierto. claro, imagínate. El esquema counter de los ingleses en el desierto. Es que es verde, es que es azul cielo, es que no sé qué. No, señores. El esquema counter del desierto es gris de la Royal Navy, ¿vale? Que según llegaron los tanques verdes de Inglaterra, pues allí mismo en el Cairo, pues los pintaban con la pintura de la Navy, en grises. Ujú. Sí, Oreja. esas cosas hay que llevarlas en cuenta porque por ahí es por donde puedes crear, Oye, digamos, los desgastes o los efectos que quiera usar. Y siempre, pues, sí, como tú dices, si no vamos a imitar hasta el último remache, pero sí un cierto ápice de realidad claro, en lo que estamos viendo. claro. Pero tampoco te tienes que volver loco. Oye, mira, yo creo que al final esto siempre es para divertirnos. Si vas a empezar a volverte subnormal diciendo que es que este no le cuadra, este no es, esto no sé qué, al final perdemos la cabeza. En serio. Esto nos tiene que gustar. Y cuando le hayamos pintado, decir, joder, pues es lo que quería, pues es lo que me gusta. Y repetir por ahí. O no es lo que me gusta, vamos a probar esto otro. Ah, pues esto sí. Pues seguimos por ahí. ¿Vale? Y Sí. bueno, A mí me gustó el efecto del haircut, del panelado, pero la próxima vez que lo haga lo voy a hacer a mano alzada. No panel por panel, pero no ujú, enmascarar tan específicamente porque, joder, tío, era un trabajo de chino, tío. sí, 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 y más en una superficie al como tiene el haircut, que claro. vete para el carajo, Pero es como ¿sabes? todo. Eh, Es lo que tú te quieras complicar y el efecto que Claro, le quieras dar. claro. De hecho, el efecto me gustó, pero la próxima vez quiero probar un efecto similar, Para pero ver si de un modo claro, más pero barato, en tiempo y no, esfuerzo, no más barato, exacto, tal vez un poquito más cómodo, ¿no? Porque, oye, es claro, que se llevó que pero bueno, y barato ojo, en esfuerzo y en tiempo. sí, 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 Claro, sí, y ojo, no me quejo del resultado para nada, ni del proceso, pero bueno, vamos a ver, no sé, pues nada más, adelante. chicos. Esto es Oye, lo que ha dado el día por hoy. sí, oye, la próxima Bueno, quedada, que sería el sábado, Ujú. como decía un amigo, Dios mediante, si no ocurre, yo les doy las gracias, chicos, por conectarse hoy, porque es que no podía ayer. Ayer el nieto reclamaba el 100% de mi atención y me encantan las maquetas, pero me gusta más mi nieto. es normal, Entonces, ¿no? sí, sí, no, si se podía hacer hoy, bien, si no lo hubiera hecho Rafa, yo lo hubiera visto en diferido. En principio, el fin de semana que viene pondremos yo voy a poner, que no me acordaba con el tema del trabajo. Voy a poner ahora en el grupo general
la encuesta para la siguiente de mesa de aviones, que será por medio y otras, pero ir empezando a ver qué nos gusta, qué nos gustaría hacer y cuál decidimos. Y por otro lado, como te decía Jesús, hay veces que, no, Jesús no, Diego, eh, Sí. los grupos, las preguntas específicas de esa mesa y las preguntas generales en el grupo general, porque además hay muchos más Sí, participantes no, en no, pero el... bueno, yo lo he puesto en el Sí, grupo este, porque como era de aviones, digo, bueno, sí, el grupo general a lo mejor sí. es No, más de pero esa, carro. sí, sí, pero ten en cuenta que en los carros, yo en aviones no he usado la laca, yo lo he usado para carros. Y Sí, sí, o sea, yo la experiencia que te comenté de mis resultados con laca ha sido en carro. En aviones, yo no he usado laca todavía. No he sí, usado sí, sí. laca, A ¿sabes? ver, antes de despedirnos, quería deciros dos cosas. Para el fin de semana que viene, lo que voy a hacer va a ser ponerle calcas, Ujú, ¿vale? sí, Y sobre las calcas barnizar y tirar óleos. O sea, ok, haré óleos, ok, ¿vale? Pero con las calcas ya puestas sobre la pintura. ok, Para poner calcas, barniz brillo, calcas, barniz brillo, vale, ¿vale? Correcto. vale, Y sobre el brillo se trabaja el óleo, porque escurre mejor, ok. ¿vale? Cuando tú hablas de óleo, es el panelado en sí. Es, por ejemplo, un panelado o es, por ¿Eh? ejemplo, sacarle alguna luz, alguna sombra donde me apetezca. Por ejemplo, en tapas Ok, de registro, ok, ¿vale? ok. Entonces, para la siguiente, ¿óleos alguna marca especial? ¿Especial? Pues no. Mira, te van a vender los Apteilun. Yo tengo unos 40 tubos de Apteilun, pero los tengo porque me los han regalado. Si no, te vas a la tienda de Bellas Artes y Van Gogh, Titan Lux, el que te dé la gana. O sea, no te compliques, Sí. ¿vale? Sí. Solo para... Eh, Sí. ¿Qué más, Oscar? Fatal. bueno, y respecto al grupo, tengo la mala costumbre de no oír los audios, lo siento, y la mantendré mientras pueda. Lo digo porque si me queréis preguntar algo, me ponéis la Escrito. arroba y el nombre delante y yo me salta, ¿vale? Sí. Y otra Y poco cosa, más. solo recordarte las fotos de lo que has hecho hoy, Sí, con un poquito más de enfoque, los colores que usaste para el presombreado, tanto por sí, arriba como por abajo, y qué colores recomiendas tú para los óleos que vamos a trabajar el fin de semana que viene. Y ok, otra cosa, yo suelo ponerlo un par de horas antes en un cartoncito para que se vaya el aceite. sí, Eh, puedes algo, hacerlo. sí, vale, vale, vale. Última cosa, Oscar. A ver, Los timones, el timón de cola. no lo he pintado, pero está presombreado, mira, espera. Y sí, perfecto, pero ¿puedo hacer ese mismo trabajo ya colocado en el avión? Sí, sí, Vale, lo que pasa es que, por ejemplo, si tienes una calca específica o el timón de cola, como en el esquema de José, en el esquema de José el timón de cola va en rojo, Sí, sí, ¿vale? sí. Trabajo a la parte, vale, ¿vale? Ahorra Si lo tienes enmascarar el y mismo todo. color que este, que sería mi caso, pues trabaja lo opuesto. Si el timón va en blanco, trabajo a la parte, ¿ok? vale. ¿Y el de profundidad? Los de profundidad están aquí. A mí no me gusta ponerlos primeros, no me gusta trabajar con ellos puestos Vale, por un motivo, porque por abajo van en azul. ok, Si lo pongo y pinto, cuando vaya a pintar el azul, voy a manchar aquí, ok, ¿vale? ok, aclarado. Entonces los hago aparte y luego ya los pego, ¿vale? Vale, Pero vale, porque va en color distinto. Si todo el avión fuera metalizado, me da igual. ok. Si todo el avión fuera Midnight Blue, uy, lo digo en francés, madre mía. El Midnight Blue, pues por ejemplo, iría pegado, porque es todo igual, arriba y abajo, ¿vale? Ok, Pero cuando el avión tiene distinto color en la parte de arriba que la parte de abajo del timón de cola, los trabajo aparte, Vale, ok, ¿vale? ok. más cómodo, mucho más cómodo.
Pues nada, señores, si alguna, no hay Pues nada, ninguna chicos. otra Pues lo observación dejamos aquí entonces. con esto y un bizcocho. ¡Hala! Hasta ¿No? el sábado que viene. Sí, Muchas señor. gracias a todos. Buen sábado. Venga, un abrazo, hasta luego. Un Chao. saludo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.